Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Por favor, confírmenme tanto en Facebook como en YouTube que pueden escucharme, por favor. Vamos a iniciar ya. Disculpen todas las demoras del caso, en realidad ha sido bastante largo el camino de preparación del día de hoy. El tema es muy interesante, es el tema de la construcción 4.0 y lo que es la introducción al uso de BIM en el diseño, en la construcción de edificios o de edificaciones en general. Por favor, confírmeme que pueden escucharme. Sí, Woman, Ronald, por favor, confírmeme que pueden escucharme tanto en Facebook como en YouTube, por favor. Listo, entonces vamos a iniciar. El concepto que tenemos el día de hoy que transmitir, que iniciar con todos ustedes es un concepto bastante interesante, que es el concepto de la construcción 4.0, ¿sí? Este es un live event para hoy, 5 de octubre, llamado Introducción al uso de BIM en proyectos de edificación. Pero antes de iniciar con el tema BIM, con el tema más sencillo, queremos abordar un tema más grande, el tema de la construcción 4.0. Estoy seguro que todos han sentido ya el impacto de la adición de la tecnología a nuestros procesos, ¿no? Desde la supervisión de obra mediante fotos en WhatsApp, desde la generación de modelos con herramientas de modelado como pueden ser Revit, hacia todas las demás herramientas que estamos poco a poco viendo aparecer. Todo esto tiene un conjunto de actividades, de procedimientos, de metodologías, de nuevas tecnologías que poco a poco van a ir invadiendo nuestro quehacer como arquitectos, como ingenieros, como constructores, como técnicos, como delineadores, como clientes, como municipios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiar mucho este concepto, el del concepto de la construcción 4.0, que en realidad viene a ser una convergencia de capacidades, de actitudes, de conocimientos entre la industria tradicional de la construcción y la industria en general que existe al costado, que es la industria en general. Como ustedes saben, nosotros somos una industria llamada la industria del AEC, ASO, si algunos lo quieren llamar así. La industria del AEC, Arquitectura, Engineering and Construction, en inglés, AEC, y la O por Operation, nos habla de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Ya sea que estemos en el camino de diseñar un edificio, de construirlo, de supervisarlo, nos enmarcamos desde esa industria. Pero existen muchas otras más industrias. Por ejemplo, la industria automovilística, la industria de celulares, la industria de producción, la industria alimentaria y muchas más. Y espero que se hayan dado cuenta que nuestra industria, la industria de la construcción, es una de las que ha venido más tarde a adquirir estas cualidades que tiene esta revolución industrial 4.0, que es, creo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Existen varias fases por las que ha pasado la revolución industrial. La primera en la que apareció la máquina de vapor, el motor eléctrico, la parte el impacto de las guerras en la revolución, la aparición de la computadora y demás, ¿no? Esa transformación, esa época que se ha ido viviendo el día de hoy se llama transformación digital, que es una era en la que la disrupción impera, es una era en la que nosotros vamos a ver cada día aparecer tecnologías que van a poder darnos no solamente capacidad de hacer lo que hacíamos siempre un poco mejor, sino van a venir a traer nuevas experiencias, nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevos mercados en conjunto para nuestra construcción. Bueno, y la fotografía que tienen ahí es un ejemplo de todo esto, ¿no? Es un ejemplo de lo que es la construcción 4.0, que es la inserción de la tecnología, de la disrupción en lo que es la industria de la construcción. Y aquí tenemos un pequeño video, por ejemplo. En este caso, este video es un video de una fábrica. Imaginemos que queremos hacer celulares.
pues para hacer un celular nosotros tenemos que tener un complejo sistema de demasiadas pequeñas partes que está total y completamente automatizado y decidido y definido desde su comienzo. Lo que están viendo ustedes ahí es la formación de su estructura, por así decirlo, para hacer un parangón con las edificaciones. Luego se están metiendo dentro del celular todas las instalaciones necesarias para que éste funcione, es decir, en la carcasa metálica en la que soporta toda la presión de nuestro equipo, que luego se está formando y delineando. Pues lo que tenemos es que poco a poco se van a ir introduciendo las diversas placas, los diversos dispositivos, las diversas pequeñas partes que integran a lo que es un celular, ¿no? Fíjense que la interacción de un humano es mínima. Lo primero, lo que estamos viendo en este pequeño video es cómo se fabrica el día de hoy los cientos de miles y millones de celulares que tenemos como en nuestro bolsillo. Ahora imagínense que en este proceso se cometa un error. Si aquí alguien comete un error en el diseño del elemento, en la construcción del elemento, pues definitivamente nosotros como clientes vamos a quejarnos y vamos a devolverlo, y tenemos un sistema muy interesante que es el tema de las garantías. Podemos hacer parangones con la construcción en cada una de las fases de la elaboración de un celular. En el diseño, que no lo vemos, ahorita estamos viendo solamente la parte de la construcción, se han definido todos los detalles, donde hay una abertura, cuánto tiempo se va a llevar al horno, con qué color de pintura, con qué material de pintura se va a ir generando, qué funcionalidades va a tener. Fíjense el nivel de detalle que puede llegar a tener un equipo de celular. Fíjense, por ejemplo, ahí están las pruebas que se le hacen, es decir, el ensamblado. Fíjense, ¿no? Esto es una línea de producción automática, donde la interacción humana es solamente para la supervisión del producto final. Los test de calidad, el ensamblado, todo se hace de manera automática en una planta de construcción. Es decir, desde la carcasa, la parte estructural que soporta al propio elemento, podemos empezar a ver la cantidad de elementos que tiene un equipo, por ejemplo, en este caso un celular, ¿no? Y ahora hagamos ese parangón, ¿no? ¿Cómo hacemos un edificio el día de hoy? Pues el día de hoy un elemento como una edificación, un muro, digámoslo así, se hace con total participación de obreros humanos, ¿no? Y además este proceso de construcción pues simplemente tiene demasiada improvisación, ¿no? En realidad hay mucho de lo que se dice, ese problema ya se resolverá en obra, ¿no? Un plano al final son dos líneas, ¿no? Un dibujo en AutoCAD son dos líneas que tienen que traducirse en todo lo que ven ustedes ahí, ¿no? Gente que lo va a construir, una junta, mortero y demás elementos. Todo esto se puede modelar, el modelo se puede automatizar y esta automatización se puede llevar hasta la producción semiautomática, automática, y que es un poco de lo que se va a ver en un tema mucho más grande como es la construcción 4.0. La construcción 4.0 es una nueva forma de pensar de cómo vamos a construir. En este concepto se vierten muchos frentes, muchas metodologías. De repente la primera y la que más conocemos, es decir, la punta del iceberg del día de hoy, es la simulación. El día de hoy nosotros pensamos en que debemos de simular nuestro proyecto para que este salga lo mejor posible. Y por eso utilizamos, por ejemplo, ETAPS para hacer una simulación de la resistencia de nuestra estructura a las cargas. Pensamos en que debemos de simular nuestro proyecto a las cargas, ¿no? Para que este salga lo mejor posible. Y si se fijan, disculpen, ahora sí, continuamos, ¿sí? Y si se fijan, tenemos otros conceptos al costado de la simulación. Es decir, la simulación es el primer paso.
tenemos que hablar de la seguridad digital. Imaginen que están generando el diseño de un hospital, el diseño de un banco, el diseño de una compañía minera. La información tiene que estar totalmente protegida porque si no, esta puede ser sometida a hurtos, a fraudes, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad que le demos a la información es algo muy importante. El cloud computing, cada día es menos necesario tener un equipo de cómputo potente porque muchas de las aplicaciones van a migrar a lo que es la plataforma de Internet, cloud, ¿no? Muchas aplicaciones se van a generar desde la nube, se van a aplicar desde la nube. Por ejemplo, una que usamos todos los días es WhatsApp. Otra es Facebook, otra es Gmail. Si se dan cuenta, ninguna de estas aplicaciones radica en nuestros equipos, en nuestro celular, en nuestro equipo de cómputo, en nuestra laptop, en nuestra tablet. ¿Por qué? Todas están en la nube. Y esa convergencia, ese traslado de las actividades de nuestra compañía hacia la nube se denomina cloud computing. Otro de los temas es el Big Data, el Analytics, es decir, la información cada vez es más grande. Imagínense un supermercado. En un supermercado tenemos mucha información de quién y a qué hora compra, por ejemplo, pan. Y esa información nos sirve para analizar y dar la información a las empresas que fabrican pan. Y podemos saber qué días un pan en específico se puede comprar, se puede consumir más. Imagínense esa tendencia del análisis de Big Data a otras industrias como la nuestra, la industria de la construcción. Otro de los temas muy interesantes es el Internet de las cosas. Ustedes saben que el día de hoy existe Arduino, existe Azure, existen muchas otras aplicaciones que están haciendo lo que nosotros denominamos en un primer instante como la domótica o la inmótica, en donde nosotros tenemos dispositivos que son controlados por nuestras aplicaciones, ya sea directamente o remotamente, para asegurar el confort de nuestro edificio. Es decir, la domótica es una de las aplicaciones que están dentro del Internet de las cosas, es decir, que nuestra televisión se controle por nuestro celular, nuestra refrigeradora tenga alguna aplicación para ver en qué estado están nuestras verduras. Y todo eso es gracias a que el Internet, las redes nos van a permitir hacer eso. ¿Y nosotros necesitamos construir edificios capaces de soportar Internet of Things? Pues claro que sí. La manufactura automática, estoy seguro que todos hemos escuchado de las impresoras 3D, hemos escuchado de que una de las tendencias es generar la preconstrucción y empezar a generarlo con una impresora 3D a tamaño natural, y existen el día de hoy urbanizaciones completas, edificios completos que se imprimen en una super impresora 3D que genera no solamente concreto, sino también polímero y arroja una edificación, ¿no? La realidad aumentada o la realidad virtual nos permite explorar cosas que no hemos construido y sumergirnos en un mundo distinto en el cual nosotros podemos revisar, supervisar o definir detalles de la construcción sin que hayamos tocado nada. La robótica, que como les mencionaba, van a pasar a reemplazar mucha de la mano de obra, y nosotros como profesionales o técnicos de esta industria vamos a tener que poco a poco aprender cómo esta robótica va a cambiar nuestras actividades. Y sobre todo la parte de la integración horizontal y vertical. Un edificio ya no es tan sencillo de diseñar como hace 2 o 3 o 5 años. Cada día hay una integración más grande de especialistas, una convergencia de conocimientos y de especialidades que hacen que diseñar un hospital, diseñar una industria, diseñar una oficina sea cada día más complicada. Y esto es lo que embarca la construcción 4.0. Me gustaría mostrarles también otras diapositivas acerca de una conferencia que dio Autodesk en el 2015 llamada la tendencia macro, la tendencia más grande, la tendencia del mundo. Se llama el futuro es hacer las cosas. El futuro es the future of making things. Imagínense todo lo que el día de hoy se realiza. Por ejemplo, esta es una foto de un dron tomando capturas en tiempo real de la trocha carrozable de la ruta en una mina.
¿Qué es lo que pasa? Estas trochas, pues que se abren para que el mineral, la veta, se lleve hasta la chancadora, lo que hace es caerse, ¿no? De vez en cuando y van a obstaculizar el paso de los camiones. Entonces, lo que hace el dron es actualizar esa información y llevar a las cuadrillas para que desatoren ese lugar. Si se fijan, hay mucho de concepto mezclado de lo que es la integración del escaneo láser, del levantamiento en LIDAR, de la topografía geolocalizada, que es el GIS, que nosotros podemos integrar con un sistema informático para actualizar todo esto, ¿no? Otra de las tendencias de las que podemos hablar es no solamente a modelar un edificio, sino a modelar una ciudad entera, que es el City Information Modeling. Por ejemplo, existen lugares como ciudades enteras en España o en Estados Unidos que están modeladas. ¿Para qué? Para que la autoridad pertinente pueda definir temas, ¿no? Y además, por ejemplo, tenemos herramientas como InfraWorks, que seguramente alguno ha utilizado, en el cual podemos obtener esta información, la información de los puentes, de las vías, de los edificios, de por dónde pasa una vía del tren, dónde hay desagües y demás. Entonces, la información de la infraestructura de una ciudad ya está modelada, ya está definida y simplemente pasa a ser un sistema de información para la toma de decisiones, para la generación de proyectos, para el planeamiento futuro de estos, ¿no? Otra de las tendencias y que yo creo que es la más interesante, la que ha marcado al BIM, para mí esta es una de las diapositivas más interesantes acerca de BIM que puede existir, ¿no? La tendencia tradicional en un monitor antiguo de los grandes que ya creo que casi nadie de nosotros utilizamos es la tendencia de la documentación. Es generar papeles y más papeles para intentar definir nuestro proyecto. Y a la derecha lo que tenemos es el tema de la optimización, que quiere decir que nosotros necesitamos nuevas herramientas para poder definir y para poder mostrar y modificar nuestro proyecto en tiempo real, porque cualquier proyecto es dinámico. Y un plano impreso, pues lo primero que no es ser dinámico. En cambio, un modelo se puede cambiar. Si lo cambiamos, cambian las métricas. Si lo cambiamos, cambia la secuencia, la duración de la tarea, etcétera, etcétera. Otra de las tendencias es el tema de la simulación, y no solamente la simulación volumétrica como lo que hace Revit, sino la simulación global de un proyecto con la interacción con los fenómenos físicos, como puede ser el paso del agua. La presa de las Tres Gargantas en China, que se terminó de construir hace algunos años, fue modelada tanto en estructuras como en la interacción para ver el tema de presiones caudales que va a soportar esta presa, ¿no? Fíjense todo lo que se puede llegar a modelar. No solamente estos sistemas, sino también, por ejemplo, la unidad de generación para que nosotros tengamos definido el proyecto lo mejor posible. Y recuerden que esta semana en el Perú se emitieron leyes, ¿no? Alrededor del tema de la implementación de BIM en los proyectos. Y creo que la mayoría de nosotros lo ha visto y me parece pertinente colocarlo ahora, ¿no? Deme un segundito que lo busco. Por aquí está, muy cerca. El decreto legislativo 144. Que está ahí. El decreto legislativo 144 que modifica la ley de contrataciones del Estado, si esa ley con la que las obras públicas de licitación se rigen, no ha sido modificada el día 16 de septiembre, hace 2 semanas, en la que el artículo de la modificatoria 13ª dice, ¿no? Las entidades que ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Esta es una palabra muy clave, el tema de la eficiencia. Y mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias. En nuestro país, bueno, en el Perú, las herramientas de modelamiento digital de información, las herramientas BIM, van a ser obligatorias para la ejecución de la obra pública. Para la ejecución de la obra privada nunca van a ser obligatorias porque uno puede regirse de lo que necesite, pero el día de hoy todos los proyectos grandes del Perú y de Latinoamérica se están generando con modelos. Y fíjense, dice que permite mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación, y ahora está introduciendo una etapa que nunca había sido tomado en cuenta, y una de las más importantes, hasta su mantenimiento. ¿Sí? Este es un resumen, la tienen por ahí, también las tengo aquí. Por favor, les voy a pedir a los que están interesados en tener estos documentos que
ya les han compartido un link, también se los estoy compartiendo ahora. En este link pueden, por favor, dejar su información para que les enviemos todo el contenido de estas leyes. Por favor, se los estoy dejando tanto en Facebook como en YouTube, ahí, para que puedan solicitar este tema de las modificaciones, de las modificatorias de la ley. ¿Sí? Voy a mostrarles más información que me parece muy pertinente. Aquí está. ¿Sí? El día de anteayer, el Ministerio de Justicia emitió justamente, a ver, mejor se las abro, por aquí está. Aquí está. Lo que es la exposición de motivos del decreto legislativo que modifica la ley 30.225, que es el decreto legislativo 144. La ley de contrataciones del Estado ha sido modificada y aquí están las explicaciones. Y bueno, vamos a ver el resumen, ¿no? No vamos a leerlo todo. Fíjense, en este sentido, dice una parte, producto de la evaluación efectuada del régimen de contratación pública en los últimos meses, se ha determinado que la falta de desarrollo de capacidades, la ausencia de predictibilidad de la contratación y la inexistencia de obligación de considerar características estándar en la contratación, la rigurosidad normativa y el limitado alcance de la OCE, que es el organismo normador de las contrataciones del Estado, genera que las contrataciones aún no resultan eficientes, eficaces y transparentes. Si vamos a otro acápite, dice, fíjense, ¿no? Con relación a Perú Compras, que para los que realizan contrataciones con el Estado es un estamento muy importante, se necesita fortalecerla para impulsar la estandarización de los requerimientos del Estado, incrementar el uso de mecanismos de contratación pública electrónica con el uso de tecnologías de la información. Fíjense, esta declaración lo que está haciendo es actualizar todos esos temas que el día de hoy eran completamente o muy obsoletos, ¿no? Fíjense este otro capítulo muy interesante de esa exposición de motivos. Dice, al respecto es pertinente señalar que en el año 2013 una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo comparó proyectos viales realizados en Europa y Latinoamérica entre el 2000 y el 2013, llegando a la conclusión de que en América Latina las obras cuestan 7 veces más que en Europa. Eso es un escándalo que nosotros, bueno, varios de nosotros hemos escuchado. Y acá hay otra parte, ¿no? Habla de lo que es la Contraloría General de la República y dice, ¿no? Para ello, la Contraloría General establecerá el sistema de soporte tecnológico en línea que permita el cumplimiento de dicha obligación, es decir, lo que es el cloud computing. Y por aquí ya empieza a hablar de temas más específicos que nos interesan mucho, como el que es el BIM. Dice, elaboración de expedientes técnicos y herramientas de modelado digital, artículo 40 y 13ª disposición complementaria. El expediente técnico de obra está integrado por un conjunto de documentos de ingeniería y arquitectura que definen principalmente las características, alcance y la forma de ejecución de obra, así como las condiciones de terreno en las que éstas debe ejecutarse. Más abajo dice, de lo expuesto se infiere que una incorrecta o deficiente elaboración del expediente técnico tendrán consecuencias directas en la ejecución de la obra, pudiendo originar adicionales de la obra y controversias entre las partes involucradas. Y para terminar dice, ¿no? Hoy en día, precisamente, los errores en el expediente técnico constituyen uno de los principales motivos de demoras y paralizaciones en las obras públicas. Creo que todos los que hemos estado en una obra pública sabemos que los adicionales, es decir, la falta de presupuesto para ver todas las omisiones o los vicios ocultos que hay en una obra, pues son las que demoran a la obra, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Bueno, esta no, la siguiente dice... En este contexto, el modelado de información de construcción denominado BIM por sus siglas en inglés es una herramienta que ha demostrado contribuir a una mayor eficiencia en las obras públicas, pues permite integrar toda la documentación del proyecto en un solo sistema, evitando así que las distintas especialidades que participan en obra consignen información contradictoria. Esta nueva metodología se viene implementando en diversos países de manera progresiva, siendo que en varios de ellos, tales como España o Chile, se ha definido una hoja de ruta para su obligatoriedad. En esta medida, en la 13ª disposición complementaria se incorpora una disposición que inicia la implementación del uso obligatorio de BIM en las obras públicas de manera progresiva en el Perú.
Les contaré que este tipo de justificaciones no han sido publicadas en otros países o han sido más escuetas. Y en nuestro país ha sido un estudio que se ha liberado desde el año 2000 alrededor de cómo mejoramos los expedientes técnicos. 18 años de investigación para decir que el BIM es una de las soluciones que se van a implementar y por eso de frente le pusieron obligatorio. Fíjense todo lo que nos va a tocar vivir, ¿sí? Es decir, nosotros en un expediente BIM definimos el alcance de nuestro proyecto mucho mejor que con los planos que conocemos de manera tradicional. Sigamos viendo, ¿no? La era que estamos viviendo se llama la era de la conexión, la era de la disrupción, en la era en la que la tecnología que sale un día cambia la vida de la gente. Díganme si Facebook no ha cambiado la forma de relacionarlos, de comunicarnos, de vivir, de darnos a conocer. Si no el día de hoy, ¿cómo nos estaríamos comunicando si no fuera porque existe o estamos viviendo una era de redes, de tecnología, de conexiones, la era llamada la era de la disrupción? Y además, estamos redefiniendo los equipos y la forma de trabajar. La capacidad de procesamiento, como les decía, ya no está en nuestra empresa, sino en la nube. No hay forma de igualar a lo que es un data center, que es la figura que está en la izquierda arriba. El talento, pues ya puede pasar de lugar o de fronteras, es decir, nosotros en el Perú o nosotros en Bolivia, en Colombia, en México podemos atender a empresas en España. El día de hoy nosotros como empresa de proyectos damos servicio a España, a México, a Estados Unidos, a Colombia, a Bolivia, sin movernos de nuestra oficina. Nuestra pequeña oficina aquí da servicio a muchos otros lugares. El capital se mueve de una manera distinta. Por ejemplo, el día de hoy no podemos negar que tenemos mucho capital que vienen de otros países que nos impulsan a generar este tipo de charlas y que nos permiten crecer el día de hoy. Y la conectividad, la manera en que nosotros nos comunicamos, cómo accedemos a la internet, a la red de redes, es cada día más sencilla. Y dígame si esto no modifica la manera en que nosotros construimos. Además, esta capacidad de procesamiento, esta capacidad de simulación, bueno, si tuviera el video de esta parte sería muy interesante. Podríamos ver cómo se modela, por ejemplo, el agua, cómo se modela un río, cómo se modela el crecimiento de una ciudad, simplemente con análisis en tiempo real y Big Data, ¿no? Además, se pueden ver diferentes tendencias, ¿no? Como por ejemplo, ahí a la izquierda ven la primera urbanización generada o impresa con impresoras 3D en el 2017, el año pasado nada más. Hacia abajo tenemos lo que son los vehículos dirigidos a control remoto para la parte de la industria, sin que tengamos que optar por el error humano, ¿sí se fijan? Lo que son las impresoras 3D para el tema de los puentes, lo que es el futuro del concreto, ¿no? Por ejemplo, fíjense un tema de parqueo que puede absorber muchos galones de agua en solo un minuto. Por ejemplo, se preguntan, ¿no? Las impresoras 3D, las impresoras o los robots con impresoras 3D podrán imprimir una estación espacial, en un futuro cercano. Pues les contaré que ya lo están haciendo, ¿no? Estas impresiones en 3D como ven en la figura, ya son autosostenibles, ya tienen toda la capacidad de generar luz con paneles solares, ya tienen toda la capacidad de producir agua, del rocío, de evacuarla de manera adecuada. Tenemos un montón de preguntas, pero la pregunta más importante de todas debería ser esta, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nos va a tocar vivir? ¿Qué es lo que va a suceder en 5 años? ¿Qué estaré haciendo en 10 años? ¿Qué tengo que aprender el día de hoy para que podamos subsistir en esta lucha, en esta batalla, donde todos tenemos que continuar construyendo, ¿no? Espero que hayan entendido un poco de la idea de lo que es esta disrupción, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí acerca de lo que es la construcción 4.0. ¿Tienen alguna consulta, por favor? Me gustaría escucharlos, leerlos. Buenas noches, Armando. Saludos desde Nicaragua. Saludos también para ti.
Por favor, ahí les hemos dejado un pequeño link para los que quieran recibir las leyes y algunas novedades. Si nos dejan su correo y sus datos, les vamos a poder enviar la información. ¿Listo? Si tienen alguna consulta. Ahí está, Armando, por favor, dinos cuál es tu consulta. Por favor, a todos los que tienen alguna consulta, nos encantaría poder escucharlos. O bueno, leerlos al menos, ¿no? Armando tiene una pregunta muy interesante, dice, ¿no? ¿Bajo qué estándares se realizan los expedientes y demás documentaciones con BIM? El año pasado en Lima se hizo una presentación de Autodesk donde trajeron al Ministerio del Interior, que el día de hoy construye cárceles y centros de formación para lo que es la Policía Nacional. Y ellos, por ejemplo, hablaron, bueno, Guido, el ingeniero Guido, que no me acuerdo qué apellidaba, dijo bien claro, como el día de hoy no hay nada escrito, es decir, no hay normas, podemos hacer todo. Esa fue una de sus frases que me dejó bastante descuadrado porque realmente no existen normativas nacionales hasta el día de hoy expuestas, normadas, firmadas y selladas que podamos hacer referencia. Pero claro, existen muchas normas internacionales que podemos adoptar, que son un conjunto de buenas prácticas que podemos ir llevando hacia nuestro proyecto, ¿no? En muchos países, Armando, como dice, en mi país, BIM no existe, por lo que me he dedicado a investigar para poder mejorar mis proyectos bajo estándares internacionales. En realidad esta es una época de transición, Armando. Es una época en la que las cosas están cambiando de a poquitos, una época en la que las personas no tienen mucha conciencia de lo que está sucediendo y tenemos que ir adaptándonos poco a poco porque la normatividad va a existir, va a venir retrasada y sí creo que estás en lo correcto, ¿no? Estudiar la normatividad que existe, ¿no? Por ejemplo, en Argentina existe una norma técnica argentina de lo que es el BIM. En el Perú hay una norma técnica ¿cómo se llama? Una norma técnica en draft, es decir, en borrador, que emitió el Comité BIM del Perú. Pero en Estados Unidos y en el mundo europeo existen muchas, muchas normas. Por ejemplo, en Europa está en España lo que es el EUBIM y también está lo que es el BIM Channel y muchos otros canales donde hay muchas normatividades, pero ya empiezan a ser hasta complejas y de repente un poco sacadas de contexto porque están acomodadas a los procesos y normativas, a los procedimientos que existen en España y son bastante distintos a los que nosotros tenemos, pero uno que otro lo vamos a poder adaptar a nuestra realidad sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Alejandra tiene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el costo aproximado de toda esta nueva tecnología? Pregúntate cuánto cuesta tu celular, ¿no? El día en que no existían celulares, creo que nadie consideraba necesario tener un celular. El día de hoy yo creo que tener un celular es una necesidad. Lo mismo va a pasar con la industria, ¿no? Estos costos van a ser altos, van a ser bajos, van a ser medianos, pero va a ser una necesidad de la industria acomodarlos dentro de sus procesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? El día de hoy podríamos construir sin computadoras, pues no lo podríamos hacer. Así que definitivamente tenemos que ir analizando qué es lo que va a suceder, cómo lo vamos a solventar. Y es caro, algunas sí, algunas no. Así que, eh, así que no tengamos miedo alrededor de qué es lo que está, qué tanto nos va a costar todo esto, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? A ver, voy a chequear en Facebook.
En YouTube tampoco. Sí, listo. Bueno, hasta aquí esta parte. Por favor, queremos ver algunos conceptos como lo que era el camino hacia el BIM, qué es lo que sigue después de todo esto, pero prefiero dejarlo para el día de mañana. Mañana vamos a hacer otra transmisión en vivo, en la noche también, acerca de lo que es el modelado, la instalación de estos softwares y demás. Y el día de hoy dejar solamente esta parte, pero me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, algunas promociones que tenemos en Escuela de Construcción Digital. En Escuela, por ejemplo, el día de mañana vamos a hacer este tema de lo que es la instalación de Revit. Por favor, les recomiendo que lo vayan compartiendo. Ahí está el post en Escuela para que mañana tengamos un pequeño video de cómo instalamos Revit, de cómo instalamos las herramientas de Autodesk para empezar a modelar. El día domingo vamos a tener, bueno, una fiesta electoral en mi país y estoy seguro que muchos van a tener tiempo para ver un pequeño tutorial de lo que es el modelado de estructuras, que por cierto es bastante sencillo y espero que les sirva de mucho. Va a durar aproximadamente de 2 a 3 horas, en las cuales vamos a darles un plano. Si ya tienen instalado la herramienta, van a poder modelar estructuras. Entonces, el día viernes también está programado para el siguiente fin de semana lo que es el modelado de arquitectura. Vamos a hacer otro taller de modelado de arquitectura. Luego, el día sábado de la subsiguiente semana vamos a hacer el modelado de instalaciones. Vamos a modelar instalaciones en nuestro proyecto. Vamos a tener estos cursos, estos mini cursos pequeños, talleres. Vamos a tenerlos liberados en nuestra página de YouTube, para lo cual les recomiendo que se suscriban a la página de YouTube, que es Escuela de Construcción Digital. Además, recuerden que en las ciudades de Arequipa y de La Paz tenemos un programa que es diseño y construcción virtual, que va a iniciar este 20 de octubre, el 13 y el 20 de octubre, el 13 en La Paz, el 20 de octubre en Arequipa, y bueno, tenemos algunas otras novedades por ahí. Y recuerden que tenemos el programa de diseño y construcción virtual online de 64.5 horas, donde tenemos todas las herramientas de modelado y demás, con un 30% de descuento hasta el 15 de octubre. Por favor, si desean información al respecto de lo que es la construcción 4.0, de lo que es la introducción al BIM, por favor no duden en enviarnos su información al chat. Ahí les voy a volver a copiar el link. Y les vamos a estar haciendo llegar una oferta para que puedan llevar estos cursos. Nos interesa mucho que todos participen. Tenemos otra consulta de Jimmy desde Tacna. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Podrías resumir el concepto de Big Data? Me acabo de conectar. Big Data es el análisis de la información. Imagínate que tú tuvieras una cámara de vigilancia en un centro comercial. Y en este centro comercial tú puedes analizar la conducta de los clientes, qué zona o qué aparador en el centro comercial miran más. ¿Sí? Y esa información te va a dar información adecuada de dónde quieres poner tu producto estrella, en qué escaparate vas a colocar tus zapatillas más caras y en qué escaparate vas a ver las zapatillas más baratas, de tal manera de que tu cliente permanezca la mayor cantidad del tiempo en tu tienda, o mejor, que pueda acceder a la compra de la misma. Este es el concepto del Big Data, ¿no? Tú analizas la información y la tendencia y el comportamiento de compra de un cliente para extraer información valiosa para tu proyecto. Ahora, imagínate que esto lo aplicamos a la construcción. Imagínate que aplicamos esto para ver cuál es el comportamiento de un obrero en la construcción, o cuál es el comportamiento de una cuadrilla a la hora de construir, o cuál es el comportamiento de la gente, cómo diseña, o cómo modela, o cómo crea, o cómo se generan las interferencias. El análisis del Big Data nos va a dar información importante acerca de lo que es el diseño y la ejecución, la construcción en general, ¿sí? Son conceptos muy nuevos que van a ir viendo poco a poco, ¿sí? Recuerden que tenemos una oferta muy interesante de lo que es el diseño y construcción virtual, nuestro programa online, que ya está disponible en sesiones en vivo en nuestra nueva plataforma, en la plataforma de Escuela de Construcción Digital. Y por favor, no olviden que tenemos una oferta del 30% de descuento hasta el 15 de octubre. Sí, bueno. No sé si tienen alguna otra consulta. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el modelado de edificaciones, pero creo que ya nos ganó un poco la hora. Mañana lo vamos a hacer junto con el tema de lo que es la instalación. Vamos a grabar esos tutoriales para que todos lo tengan aquí en la plataforma de YouTube. Y el día domingo, no se olviden, tenemos un taller completo de modelado de estructuras. Les vamos a dar un plano y vamos a levantar un edificio.
¿sí? Y vamos a hablar de la herramienta. Espero que les sirva de mucho todo lo que nosotros estamos haciendo para que nos adaptemos. Ya les he dicho, el BIM es el primer paso. Aprender a utilizar herramientas de modelado digital para la edificación es el primer paso, luego van a venir muchas otras cosas más. Es una época de cambio, es una época de revolución, la revolución y la transformación digital. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Listo, entonces esto fue una pequeña transmisión de Escuela de Construcción Digital en asociación con Innova Training Center y vamos a estar informando de muchas otras cosas más. Por favor, les ruego que busquen nuestro canal de YouTube, que es Escuela de Construcción Digital, y por ahí vamos a poder compartir con ustedes mayor información, mayores alcances. Hay varios mini tutoriales que seguramente van a encontrar muy útiles. Y bueno, aquí dice, ¿no? Eder Chilón Sara te dice, ¿los cursos impartidos se dictan en base a algún tipo de protocolo o estándar BIM? Eder, yo creo que eso es algo muy importante lo que acabas de tocar. Los estándares y normas latinoamericanos se están firmando el día de hoy. Los estándares internacionales son dos principalmente, los de Estados Unidos, los de US BIM y los de Europa, que son el EU BIM. Y estos estándares son pues de construcciones donde impera más, por ejemplo, el acero estructural, que nosotros, por ejemplo, no utilizamos. Entonces el tema del hormigón armado y los acabados que tenemos son totalmente diferentes, además que los procedimientos allí son distintos, es decir, no existe, por ejemplo, la gran demanda de proyectos diseño, licitación, construcción. Allá son mucho más diseño, construcción. Entonces el proceso es muy distinto. Lo que sí nos fijamos son las normativas generales, como por ejemplo la normativa de la Universidad de Penn State, lo que es el plan de ejecución BIM. ¿Hablamos de eso? Claro que sí. Hablamos de la normatividad que utiliza Autodesk. Autodesk tiene sus propios estándares para el modelado. Somos un centro autorizado de Autodesk y nosotros nos basamos en la bibliografía que ellos nos dan. Y por ejemplo nuestros manuales que también están disponibles para la venta en versión digital y en versión de papel. También hablan de cuál es el estándar de modelado, pero el día de hoy no existen normas ad hoc que podamos seguir, pero poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Así es, Alejandra. COSAPI utiliza BIM en el proyecto de la Videna. En la Videna, que es uno de los proyectos más interesantes de preparación para los Olímpicos del siguiente año, están construyendo con herramientas BIM, están generando un proyecto, pero con un concepto más interesante aún, que es el concepto de lo que es el IPD. El IPD es la entrega integrada del proyecto, que es una forma de contratación estándar internacional, que es lo que viene después del BDC. Es decir, hay 3 etapas, ¿no? El BIM, el BDC y el IPD. El BIM es la generación del modelo, el BDC, según los estadounidenses, es el uso del modelo para algunos usos determinados. Por ejemplo, los cómputos métricos, los metrados, o la generación de documentos, o la integración de varios de estos usos. Y lo que sigue después de eso es el IPD, que es decir, determinar en qué etapa, por ejemplo, el contratista va a ingresar, qué contratos van a existir, qué normativas, qué secuencias, etcétera, etcétera. Es decir, a ponerlo a un nivel gerencial que se basa en un contrato, ¿no? Todas esas cosas hablamos, por ejemplo, en BIM Management, que es nuestro segundo programa que va a estar disponible en un mes. Tenemos un curso especializado que se llamaba Contratos BIM IPD, que está dictado por un abogado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Listo, entonces esto sería todo por esta vez. Por favor, les ruego suscribirse a nuestro canal en YouTube y dejarnos sus datos ahí en el link que les hemos dejado para que les podamos enviar mayor información acerca de todos estos temas. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana con otra transmisión en vivo. Recuerden que vamos a tener una transmisión el día de mañana sábado y también el día domingo. Muchas gracias entonces y hasta luego.